Justamente en ese contexto yo quisiera compartir con ustedes una reflexión que puede ayudar a superar esa incoherencia que desde muchos tiempo atrás se viene señalando entre la fe y la vida. Y claro, es de gran desafío justamente a mantener esa relación profunda entre la fe y la vida social, la vida familiar, la vida política, la vida económica. Y entonces, en ese sentido, yo quiero compartir una breve síntesis de una carta que hace ya un par de años, como conferencia episcopal, habíamos enviado para que los diferentes grupos puedan reflexionar. Y el título es Laicidad y Libertad Religiosa. En esta ocasión, como les digo, pues yo presentaré una breve síntesis, luego todo el texto pues los compartiré también para que lo puedan utilizar respectivamente. El título dice Laicidad y Libertad Religiosa, Amistad y Colaboración. La Iglesia Católica reafirma su misión propia de evangelizar, que comprende también el fomento de la unidad y de la caridad entre todos. Este compromiso se fundamenta en la convicción de que todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen y un mismo fin, que es Dios. La convivencia social y política justa y libre, por su parte, se desarrolla con solidez si se basa en la amistad civil y en la fraternidad. Hoy el Papa Francisco habla de la amistad social. Un concepto positivo sobre la laicidad, la libertad religiosa y el Estado laico es indispensable para no entender a la religión de manera reductiva, como si fuera solo un mero sentimiento que se limita al ámbito de lo íntimo. Circunscribir la dimensión religiosa al ámbito exclusivamente privado, excluyéndola de lo familiar, lo social, lo político, lo educativo y lo cultural, es fruto de una construcción ideológica y ficticia. Con estas reflexiones no pretendemos defender intereses particulares. Lo que queremos, por fidelidad al Evangelio, es servir al bien integral de las personas, al bien común de la sociedad, como garantía del bien personal, del bien familiar y asociativo. El espíritu de esta reflexión va más allá de cuestiones circunstanciales, ya sean políticas, jurídicas o administrativas, y se centra en temas de fondo. Por eso el primer tema es la laicidad. Con frecuencia se confunde laicidad con laicismo. El laicismo busca la total separación entre Estado e Iglesia, de tal forma que la Iglesia, no tenga ningún título para intervenir sobre temas relativos a la vida y al comportamiento de los ciudadanos. El laicismo, de este modo, pretende reducir la vida religiosa de los ciudadanos a la sola esfera privada, sin ninguna manifestación social y pública. Esta manera de pensar es presentada incluso como una conquista de los derechos humanos. El laicismo, presente especialmente en el siglo XIX, pues muestra como si las relaciones entre la Iglesia y el Estado son cuestiones de lucha por el poder. Ventajosamente, las circunstancias históricas y las sociedades han cambiado, y eso nos permite actualmente pensar la laicidad desde otra perspectiva. La laicidad distingue claramente entre la esfera política y la esfera religiosa, una distinción que es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia y pertenece al patrimonio de la civilización alcanzada. De este modo, la laicidad no excluye lo religioso del ámbito público, cultural y social. Son esferas diferentes, pero no separadas, no excluyentes, ni siquiera subordinadas. Por eso el Papa Francisco señala que no es legítimo relegar la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin que los creyentes puedan preocuparse por la salud de las instituciones de la sociedad civil u opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Con el concepto de laicidad, entonces, se supera la visión negativa
que el laicismo ha tratado de imponer para que lo religioso esté ausente de los espacios de la sociedad. El segundo punto se refiere a la libertad religiosa. La Iglesia Católica, fundada en la dignidad de la persona humana, tal como lo conoce desde la palabra de Dios revelada, y por la misma razón natural, considera que toda persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. La libertad religiosa consiste en que todos los hombres han de ser inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier poder humano. De modo que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida actuar conforme a ella en privado o en público, solo o asociado. La libertad religiosa no es un derecho más, entre otros, menos aún una concesión del Estado o de grupos particulares de una sociedad. Es la base más firme donde los derechos humanos se fundamentan de manera sólida. La libertad religiosa garantiza, protege y potencia la apertura del ser humano hacia Dios, que al ser buscado como verdad plena y sumo bien, muestra de una manera especial el valor superior de la persona humana y su dignidad inviolable. La religión, de hecho, en sus diversas expresiones históricas, ha sido la que mejor destaca y preserva esta conciencia de la grandeza de la persona. Entre nosotros ha contribuido de forma decisiva a la formación de la nacionalidad ecuatoriana. Por ello, todo intento por limitar la dimensión y la práctica religiosa o subordinar a cuestiones cambiantes implica una disminución de la conciencia de su valor y dignidad. Si eso sucediera, se abre la puerta a irrespetar, por motivos cada vez más secundarios, los derechos más fundamentales. En cambio, cuando se reconoce la libertad religiosa, la dignidad de su persona se respeta en su raíz. El grado de libertad religiosa es un buen indicador para verificar el respeto de todos los demás derechos humanos. El llamado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que firmaron los Estados miembros de las Naciones Unidas en 1966, también reconoce que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. La libertad religiosa no se limita a la mera convivencia de ciudadanos que practican privadamente su religión, al solo ejercicio libre del culto, ni se agota en la simple dimensión individual. La libertad religiosa se concreta también en la propia familia, en la comunidad y en la sociedad, en la propia naturaleza relacional de las personas y en la dimensión social de toda religión. La libertad religiosa, por consiguiente, no es patrimonio exclusivo de los creyentes, sino de toda la familia de los pueblos de la tierra. Es una auténtica conquista de progreso político y jurídico y un elemento imprescindible para un Estado, para un verdadero Estado de Derecho. Y ahora pues profundicemos sobre el Estado laico, una vez que hemos visto sus términos de laicidad y de libertad religiosa. Un principio sano y positivo de laicidad implica el respeto de cualquier confesión religiosa por parte del Estado. Este debe asegurar el libre ejercicio de las actividades celebrativas, espirituales, culturales, familiares, caritativas y educativas de las comunidades de creyentes. En una sociedad pluralista, esta laicidad positiva está llamada a ser un lugar de comunicación entre las diversas tradiciones espirituales de la nación. Desde una exacta concepción, Estado laico no significa antirreligioso, sino tan solo aconfesional. Es decir, que en cuanto ente jurídico no profesa ninguna confesión religiosa determinada. Por este motivo,
El Estado no puede imponer la religión, pero sí tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones que tenemos aquí. Y la Iglesia, como expresión social de la fe cristiana, tiene su independencia para vivir de forma comunitaria la fe, que el Estado debe respetar. Nuestra Constitución Política de 2008, en el artículo 66.8, señala el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias y a difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que impone el respeto a los derechos. Como también indica que el Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y a la vez favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. No se habla, por lo tanto, de permitir la práctica de la religión únicamente en el ámbito privado. Todo lo contrario, se reconoce la expresión y propuesta religiosa, sea individual o colectiva, pública o privada, como un derecho de los creyentes, y que el Estado laico tiene el deber legal de proteger y favorecer un ambiente propicio para el ejercicio de ese derecho. Sería muy positivo sacar todas las implicaciones y consecuencias sociales, culturales, educativas y tributarias de ese derecho constitucional, tanto respecto de la legislación secundaria como en las actitudes personales de funcionarios públicos y privados. Y aquí profundicemos un poco ya los derechos de los creyentes. Si la religión no puede ser limitada exclusivamente a su dimensión espiritual y cultural, las implicaciones sociales y culturales con sus consecuencias éticas, como las distintas propuestas políticas de los creyentes, tienen pleno derecho a que se les reconozca su legítima presencia en el ámbito público, sin que la inspiración religiosa de sus planteamientos, en mayor o menor medida que los tuviere, les reste valor alguno frente a los demás. La verdadera laicidad debe tener en la debida consideración la dimensión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de que los creyentes contribuyan a la construcción del orden social. El campo político no tiene por qué ser un espacio religiosamente neutro. La política es el espacio propicio para el encuentro respetuoso, para el diálogo abierto entre las diferentes visiones de la sociedad, también las inspiradas en lo religioso, condicionado por el sincero deseo de todos los actores de servir al bien común. Por esta razón, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, entendida como la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Los pastores, ha recordado el Papa Francisco, también tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral del ser humano, pues todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor, nos dice el Papa Francisco. La misión de los pastores y la de los laicos son muy diferentes. Mientras la primera se circunscribe al campo de los principios, los juicios de valor y las actitudes generales, la segunda, la de los laicos, implica entrar ya en primera persona en las circunstancias e intereses de las luchas partidistas y de la gestión de la cosa pública. ¿Cuáles serían los deberes del Estado laico? El Estado no debe tolerar la expresión pública de las propuestas sociales inspiradas en la fe, sino protegerlas, promoverlas. Es así como se fortalece el respeto de la conciencia, la igualdad de los ciudadanos y el reconocimiento de todos los aspectos de la dimensión religiosa. El Estado laico está llamado a servir a los ciudadanos y a la sociedad de acuerdo con las características propias de esta, ya sean culturales, económicas, lingüísticas,
y religiosas. El Estado, precisamente por ser laico, no debe poner a sus ciudadanos condiciones religiosas excluyentes, que no hagan justicia a su idiosincrasia o que desconozcan en la práctica la innegable dimensión social de la religión. El Estado laico, si es coherente con lo anterior, debe también destinar parte de los recursos que administra, que en último término pertenecen a todos los ciudadanos, pues también a los creyentes, para facilitar que los hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo con las convicciones de las familias, sin que éstas deban asumir ulteriores cargos. Es lo que llamamos nosotros la educación popular. Es educación que la Iglesia ofrece especialmente a los más pobres y que no pueden ser privados porque no tienen recursos económicos. Igualmente, debe hacer accesible la atención espiritual de los creyentes en situaciones y lugares particularmente sensibles. Por ejemplo, en los hospitales, las mismas cárceles, donde un tiempo se quiso eliminar todo signo religioso. También el Estado, si es coherente, tendría que ayudar a las misiones católicas para sostener sus servicios de educación y salud, apoyar la asistencia espiritual de las fuerzas del orden entre nosotros. En conclusión, la laicidad está llamada a reconocer, a valorar y a garantizar la presencia de la fe cristiana y de las otras confesiones religiosas en el ámbito familiar, en el ámbito social y cultural. La laicidad debe ser asumida como un valor de suma importancia en las familias, en los centros educativos, en las instancias públicas, en las iglesias, en los medios de comunicación y otros ámbitos, en aras de la amistad social o civil y de la colaboración respetuosa entre todos. La libertad religiosa, que es un derecho inviolable e irrenunciable del ser humano, un derecho que redunda en una mayor valoración de la persona en cuanto reconoce como lícitas, buenas y dignas de ser compartidas. Las visiones religiosas, que esencialmente implican un significado profundo y trascendente de la vida. El Estado laico tiene el deber de proteger, de garantizar y promover la laicidad y la libertad religiosa como instrumentos para fortalecer la democracia y la sociedad, por cuanto favorecen una mayor participación de la ciudadanía y ayudan a superar los prejuicios ideológicos e injustificadas limitaciones al interior de la sociedad en un ambiente de mutua amistad y colaboración. Muchísimas gracias.